participar en la política, ha sido de ahí en lo adelante, pues a tiempo completo, un miembro del Congreso que ha estado siempre en una capacitación permanente, dándole mucha importancia a la educación y a la formación precisamente de los congresistas. Estaba también en la actividad de la que hemos hablado varias veces el día de hoy los compañeros del proceso de formación y educación de los nuevos miembros del Congreso. Junto a nuestros compañeros de cabina damos los buenos días y la bienvenida al senador Ricardo de los Santos, presidente de la Cámara Alta de la República Dominicana. Buenos días. Sí, gracias. Buenos días, José Luis, a Manuel Conde, a Isi, a Diurca, a Felipe, Aníbal, Susana, Rosendo Tavares, Fernando, Abel, a todo este equipo y, ¿por qué no?, un saludo muy especial a todo el pueblo dominicano que sabemos que a esta hora está conectado con el gobierno de la mañana. Gracias por la invitación. Claro que sí. Bien, la bienvenida muy afectuosa para don Ricardo de los Santos a este gobierno de la mañana. Tenemos primero que todo que felicitar a don Ricardo de los Santos por una razón que yo creo que todos la compartimos aquí. Ricardo tiene la presidencia de dos instituciones en la República Dominicana. Tiene ahora mismo la presidencia del Senado, pero es a la vez el presidente de la Federación Nacional del Transporte Dominicano, de FENATRADO. Los camioneros, como le dicen en el país. Yo creo que sí, todavía, Ricardo, ¿verdad? Así es. Ostenta esa posición. Entonces, FENATRADO era una institución que defendía lógicamente sus intereses, pero a veces lo hacía causando mucho ruido y tenía una especie de cuestionamiento de gran parte de la sociedad. Entonces Ricardo llegó a la presidencia de FENATRADO y a partir de ahí hemos observado un cambio rotundo en el comportamiento de esa institución que ahora es reconocida por la sociedad, definitivamente. Yo quería felicitarle primero por eso y luego por su presidencia en el Senado, que ha sido muy efectiva. Parece que sus compañeros en el Senado apuntan a posesionarlo de nuevo como presidente de la institución para el próximo periodo, y la verdad es que le felicitamos gratamente. La primera pregunta, don Ricardo, después de esa introducción, desde la presidencia del Senado, ¿cuál entiende usted que debe ser el proceder a partir de ahora ya en una segunda presidencia suya, si es que se llega a materializar, sobre temas importantes que siguen redundando en el Congreso Nacional desde hace muchos años, como es el caso del Código Penal? Sí, gracias, Rosendo. La verdad que nosotros tenemos una deuda, tenemos un pasivo, no en el Senado, en el Congreso Nacional, por mandato mismo de la Constitución del 2010, pero además nosotros tenemos interesantes proyectos en discusión y pendiente de discusión, muchos de ellos, valga la redundancia. Ahora mismo estamos discutiendo el Código Penal. Nosotros también tenemos el compromiso de discutir lo que es el Código Procesal Penal. Nosotros de igual manera tenemos que discutir el Código Laboral, Seguridad Social, Ley de Agua. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de leyes que tenemos que actualizar y para la misma nosotros tenemos una gran responsabilidad en un próximo periodo. Aún no se ha tomado la decisión definitiva de que nosotros continuemos al frente del Senado de la República. Eso es una decisión de la dirección ejecutiva de nuestro partido, tal y como establecen nuestros estatutos. Nosotros estamos a la espera, siempre con la firme decisión de respetar la decisión que allí se tome. Pero les reitero, nosotros como Congreso tenemos un gran desafío y uno de los más grandes desafíos que nosotros tendremos a partir del 16 de agosto, decía yo en el día de ayer que tuvimos una inducción con nuevos legisladores, es precisamente nosotros tener la capacidad de administrar con humildad ese apoyo que nos dio la sociedad, que nos dio el pueblo dominicano, que nos prestó el pueblo dominicano, porque vendrán otros procesos. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de administrar bien ese poder que el soberano nos dio para dirigir los destinos del país, pues el 2028 es un abrir y cerrar de ojos y ese mismo pueblo pues nos pasará factura. Por lo que yo entiendo que nosotros, tanto desde el Ejecutivo, con la separación de poderes, claro está,
pero el legislativo, que es al que yo pertenezco, debemos hacer un trabajo a la altura de las circunstancias y lograr actualizar y nosotros cubrir ese pasivo que tenemos precisamente en lo que es la actualización del marco legal de la República Dominicana. Señor Ricardo de los Santos, el Código Penal ya se aprobó en segunda lectura en el Senado, está en la Cámara de Diputados. Hoy vemos con asombro, en mi caso, que hay una vista pública a las 2 de la tarde. Digo con asombro porque hace apenas 4 días el presidente de la Cámara de Diputados había dicho que si era necesario, si iba a haber vistas públicas. A mi conocimiento no tengo si se hizo vista pública en el Senado. Le voy a hacer una pregunta tipo Fernando. ¿Usted se siente conforme, complacido con lo que aprobó el Senado de la propuesta de Código Penal? Sí, gracias, Susana. Fíjate, yo me siento satisfecho con el trabajo que nosotros pudimos hacer allí, a sabiendas de que todo lo que hace el hombre, todo lo que hace el ser humano es perfectible. Eso no quiere decir que no se pueda corregir, que no se pueda mejorar si es necesario. Y por eso nosotros precisamente somos un Congreso bicameral, para que luego de una pieza haber sido discutida tal y como establece la Constitución de la República en 2 discusiones, una vez ya discutida en esas 2 discusiones, va la redundancia, entonces pasa a la otra Cámara. Lo que se pueda hacer o no en la Cámara de Diputados, pues nosotros lo respetamos. Cuando me habla de la vista pública, hay que recordarse que Pacheco, el presidente Pacheco, tal y como usted lo expresa, lo dijo, pero ¿qué sucede? Nosotros, como presidente de ambas cámaras, inmediatamente un proyecto se designa a una comisión. El curso que se le dé a ese proyecto es precisamente decisión de la comisión. Ya nosotros, como presidente, no podemos intervenir en eso. Ya eso es potestad de la comisión. Si la comisión decidió llevarlo a vista pública, pues nosotros, en mi caso, si es en el Senado, tengo que respetar la decisión de la comisión, y en la Cámara de Diputados, pues el presidente debe respetar la decisión de esa comisión. Ahora, lo que resulte de esa comisión, entonces se lleva al Pleno. Allí, en el Pleno, todo legislador tiene la potestad para que, si está o no está de acuerdo con algún tema, alguna decisión de la comisión, pues se discute en el Pleno y ahí se le da la forma. Precisamente ustedes recuerdan que no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver que cuando nosotros discutimos el código en segunda discusión, yo me paré y tomé un turno, no el presidente del Senado, sino como el senador, para la modificación del artículo 185 para ponerlo acorde con el 184, porque había una diferencia entre una violación normal y la violación en pareja. Entonces, yo entendí que una violación es una violación, no importa en las circunstancias que se cometa. Inclusive con la agravante, y eso quizás me ha traído alguna crítica, pero yo la respeto, con la agravante de que también en esa violación hay hasta abuso de confianza, porque tu esposa se acuesta desnuda contigo en una cama, y si su cuerpo no le pide, no le permite, no le acepta tener una relación sexual, tú no lo puedes obligar. Entonces eso es una violación como cualquier otra, y por eso nosotros decidimos modificar ese artículo. Así se hizo. Ahora vamos a ver el tratamiento que se le da en la Cámara de Diputados. Somos respetuosos de lo que allí se decida, y les reitero, todo lo que hace el hombre es perfectible. Eso no quiere decir que nosotros hayamos sacado el mejor código, pero la sociedad dominicana debe estar clara de que estamos hablando de un código que tiene 23 años dando vueltas en el Congreso Nacional. Tenemos un código que está juzgando a los delitos del 2024 con un código del año 1810. La diferencia es muy grande. O sea, la tecnología que utiliza la criminalidad y nuevos tipos penales que han venido surgiendo, que cuando se inició, cuando se construyó ese código, no se tenían contemplado, pues nosotros tenemos que actualizarlo, y por eso en el nuevo código tenemos 72 tipos penales, tenemos el cúmulo de pena, que aquí no se entiende. Yo pongo un caso como ejemplo siempre, y le pido excusa porque estoy lastimando sensibilidades a la familia de Llena Jaibar. Ese es un tema que yo siempre lo pongo como ejemplo. En el caso de ese niño
hubo secuestro, hubo violación, hubo tortura y hubo asesinato. Con el actual código solamente pudieron ser condenados por el asesinato, por el mayor, aunque en el nuevo código nosotros a la tortura le estamos dando el mismo calificativo que al asesinato en el nuevo código, aunque el nuevo código establece que un máximo de 60 años, pero 60 años podemos decir que es prácticamente una cadena perpetua. Pero ¿qué sucedió en el caso de ese niño? Quedaron 3 delitos impunes. Es lo mismo, Susana, que un asaltante, porque robaste un celular y tú te le esforzaste o algo, asesinó a Susana Gotró. Ahí con el actual código, no, Dios no lo quiera nunca, a un ciudadano cualquiera. ¿Qué sucede en ese caso? Que con el actual código lo que se condena es el asesinato, el robo queda impune. Ahora con el nuevo código es todo lo contrario, que es lo que buscamos. Es decir, la sociedad dominicana necesita de ese nuevo código. Te da 72 nuevos tipos penales, que es prácticamente una gran necesidad. Ahora bien, ese código tiene una vacación ley de 1 año. 1 año para poder entrar en vigencia, para que tanto la Fiscalía, la Procuraduría y los jueces pues tengan conocimiento de él. Es un código que está compuesto por 419 artículos. Entonces, en ese año también es un espacio que tenemos para hacerle cualquier modificación. El Congreso no va a estar cerrado. Y nosotros siempre estamos abiertos a escuchar a la sociedad. Nosotros somos un Congreso abierto. Tenemos la gran, decir, ventaja en este momento de que la Cámara de Diputados y el Senado de la República están trabajando de la mano en todo proyecto. Nosotros, proyecto que entendemos que debe ir a una comisión bicameral, como siempre se ha hecho, pero ahora la comunicación entre el presidente del Senado y el presidente de la Cámara es una comunicación muy afectiva, muy directa, y nosotros en todo tema siempre nos reunimos con diferentes comisiones, tanto de la Cámara como del Senado de la República, y tratamos de que en cada pieza legislativa que allí se trate, pues que se haga de la forma más correcta, más adecuada, y tomando en consideración siempre los derechos fundamentales. Don Ricardo, qué bueno tenerlo por aquí, y sobre todo en este momento tan crucial donde se habla de reformas, cambios, transformaciones. Usted tuvo una muy buena intervención en el seminario internacional que celebró el PRM y la Escuela de Formación Política el pasado sábado. Y ahí abordó una serie de retos que se tenía desde el Congreso Nacional, desde la perspectiva del Senado de la República. Yo quisiera que aquí nos hablara de uno de esos retos, que es el tema de la productividad. Yo he sido un crítico, uno de los más grandes críticos de los senadores, de los diputados, y he sido consistente en eso, y espero que este Congreso sea diferente. En ese orden quisiera saber cuál es la carpeta de leyes que ustedes tienen y el plan que tienen para abordar la aprobación de todas esas leyes, por ejemplo, un Código Civil, Código Penal, la serie de legislaciones que necesitan ser aprobadas, y quisiera saber esto, cuáles son esas que tienen en lista para ser aprobadas, y cuál es el plan que usted ha concebido para que sean aprobadas. Sí, gracias, Manuel. Fíjate, yo soy de los que entiende que nosotros tenemos un gran compromiso de mejorar la productividad en el Congreso. Una de las grandes dificultades que tenemos, yo fui diputado, ahora soy senador. Tú construir consenso en la Cámara de Diputados con 190 diputados no es tan fácil. Y por eso yo vivo hablando con mis colegas senadores de que proyectos que se aprueban en el Senado perimen en la Cámara de Diputados. Y yo les digo a ellos, señores, hay que estar allí, hay que ser diputado para saber lo que representa lo que es la aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados con 190 diputados. Digo, nosotros aquí construir consenso se hace muy fácil, somos 32. Por eso nosotros a los proyectos a veces le damos con mayor rapidez que en la Cámara de Diputados. Pero sí nosotros tenemos que, con carácter obligatorio, dotar al país del marco legal que exigen los nuevos tiempos. Y para eso nosotros vamos a trabajar, a continuar trabajando constantemente. Nosotros en el Senado de la República somos 32 diputados.
tenemos 30 comisiones permanentes. De esas 30, cada senador tiene que presidir una. En la Cámara de Diputados son 41 comisiones, pero son 190 diputados. Es decir, que eso complica el tema aún más. Y Pacheco en una ocasión dijo que él estaba de acuerdo con que en un determinado momento analicemos si se baja la cantidad de diputados para hacer un Congreso más productivo. Porque les reitero, construir consenso en 190 jamás va a ser igual a 32. O sea, a mí se me hace mucho más fácil construir consenso en cualquier proyecto de ley que Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados. Pero sí no podemos renunciar a esa responsabilidad que tenemos de dotar al pueblo dominicano de ese marco legal que exigen los nuevos tiempos, y para ello nosotros tenemos un orden de prioridades. Nosotros vamos a trabajar porque se habla de reformas. Nosotros estamos enfracados ahora en el Código Penal, pero también nosotros tenemos que trabajar con el Código Civil, el Código Procesal Penal, el Código Laboral, Ley de Seguridad Social, es decir, tenemos Ley de Agua, tenemos una gran cantidad de proyectos que nosotros tenemos la obligación, además de esos proyectos que les mencionamos, pues también tenemos todas aquellas leyes que la propia Constitución nos mandó a actualizar, que se han actualizado algunas, pero aún tenemos unas 72 pendientes y tenemos que acelerar el paso para ver cómo nosotros, y ahora nosotros no tenemos excusa para que no se avance con el proyecto, pero les reitero, aún no teniendo excusa por ese poder que el soberano nos dio, tenemos que tener el mayor cuidado e inclusive tratar por todas las vías para que los partidos políticos de oposición y sociedad civil se involucren con nosotros en el Congreso para que de allí salga todo proyecto de ley lo mayor consensuado posible, que esa es la verdadera fortaleza de la democracia. La democracia se basa en la construcción de consenso, por lo que nosotros invitamos a todos los partidos políticos a que no se hagan ajenos, a la sociedad civil, a toda la sociedad en sentido general. Por eso nosotros, desde que llegamos al Senado de la República, hemos tratado de abrir el Senado al máximo a la sociedad. Inclusive hemos legislado en diferentes provincias del país, Puerto Plata, provincia de Duarte, El Ceibo, Azua, María Trinidad Sánchez. Continuaremos, si seguimos al frente del Senado, llevando el Senado a las diferentes provincias para que la sociedad se pueda involucrar. Estamos abiertos a que cualquier proyecto de ley que se dé, que cualquier persona de la sociedad pueda, y así lo entienda, hacer sus observaciones, pues nosotros las recibimos, las estudiamos, las analizamos, y si se entiende que debe ser incorporada al proyecto que se esté discutiendo, pues así lo haremos. Ricardo de los Santos, presidente del Senado, qué bueno saludarle y recibirle aquí en la Z101. Ustedes acaban de sacar el Código Penal, este proyecto de ley, y hay algunas propuestas desde que en una ocasión el Código Penal llegó hasta la posibilidad de ser promulgado y se devolvió por el tema de las 3 causales. ¿Han analizado en algún momento la posibilidad de que las 3 causales puedan entrar o proponerse como una ley especial para analizarla en el Senado? Sí, gracias, Diurka. Ese es el propósito. Lo que hemos analizado es tratar el Código Penal dejando las 3 causales a un lado, que no son 3 causales, que son 2 causales, porque uno está claramente establecido en el artículo 42, numeral 3 de la Constitución, que es cuando la vida de la madre peligra. Y de igual modo, en el nuevo Código Penal, también nosotros los estamos plasmando taxativamente en el artículo 112, y es cuando habla de que cuando la vida de la madre y del feto peligra, pues ya es una decisión del médico. Es decir, son 2 causales. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se trate un proyecto de ley en esas 2 causales. También nosotros, recuerden ustedes, que tenemos pendiente que pudiera ser una salida, lo que es una ley de referendo. Cuando viene a ver, nosotros eso lo podemos someter a que la sociedad, en sentido general, dé su opinión. ¿En este próximo año podría estar eso en su agenda? Sí, con Dios mediante, nosotros tenemos el compromiso de que la ley de referendo va a funcionar, y de igual modo nosotros tenemos también el compromiso de que si decidimos que el Código Penal, para darle salida de una vez y por todas, ya que tiene 23 años
dando vueltas en el Congreso, decidimos tratarlo separado a lo que es las 3 causales, porque recuerda que para las 3 causales, precisamente para poderla tratar, entonces tendríamos que abocarnos a la modificación del artículo 37 de la Constitución, que establece desde la concepción hasta la muerte. Entonces, eso es algo que también nosotros tenemos que verlo. Y para nosotros dotar al país, si nosotros hacemos ahora mismo una encuesta, un estudio, yo me atrevo a decir que lo que más preocupa a la sociedad es el alto índice de criminalidad, la delincuencia. Estoy por seguro de eso. Entonces, tenemos que aumentar el régimen de consecuencias para que nosotros poder bajar esos niveles de criminalidad. No es lo mismo cuando una persona tiene una condena máxima de 15 años y que todo el mundo sabe que a los 8, 10 años, 12 ya se busca la forma de que salga. Ahora estamos hablando de 60 años en el nuevo código, porque también hay el cúmulo de pena, de que si alguien es reincidente, bueno, ya a usted vamos a bajarle el martillo y vamos a aplicarle sus 60 años. Eso buscamos con el nuevo código. Bueno, muy bien, don Ricardo, bienvenido a este gobierno de la mañana. Gracias. Y además de eso, muy orgulloso de su gestión como presidente del Senado. Creo que el PRM ha tenido en estos años una muy buena representación, tanto con don Eduardo Estrella, primero como presidente del Senado, y ahora don Ricardo, que es Made in PRM. Un orgullo para los PRMistas, porque es un dirigente nuestro que ha tenido la oportunidad de ser diputado primero, por eso se lleva también con los colegas diputados, y pues ahora en un segundo periodo ya también como reelecto senador de esa importante y productiva provincia de Sánchez Ramírez. En el debate que se habla del Código Penal, de estas leyes y esa misma del referéndum. Sin embargo, Ricardo, el país, ayer escuchaba al presidente de la República en el seminario, que también lo felicito, tuvo una muy buena participación junto al colega Pacheco. Ambos hicieron referencias importantes de la experiencia que han tenido en el proceso. El tema de la reforma a la Constitución, el tema de las reformas fiscales, porque ambas han sido anunciadas por el gobierno. Usted como presidente de la Asamblea Nacional, porque Ricardo no solo será a partir de una vez conformada la convocatoria a la Asamblea Revisora, es el presidente de la Asamblea y tendrá a cargo los debates y además todo lo que tiene que ver con la regencia de esa reforma. Ya tenemos fecha de la reforma, tenemos alcance y la posición de Ricardo de los Santos respecto al tema de la constitucionalidad de la independencia del Ministerio Público. Si está de acuerdo en que eso se ha llevado a la Constitución y si ya tenemos fecha de cuándo recibiremos la reforma, en este caso la constitucional. Sí, gracias Aníbal. En tu introducción de tu pregunta mencionaste a Eduardo Estrella y aprovecho para saludarlo y felicitar su gestión como presidente del Senado, un hombre íntegro, un hombre que hizo una labor encomiable al frente del Senado de la República. Siempre gozará de mi aprecio y respeto. En cuanto a las reformas que estamos esperando, el presidente de la República ha expresado claramente que en cuanto a la constitucional, solamente él se refiere a 2 aspectos. Primero, lo que es ponerle los verdaderos candados a la Constitución para que nadie vaya con la intención de perpetuarse en el poder, sino que se respete que 2 periodos máximo y nunca más. Y miren lo que está haciendo el presidente Abinader con una mayoría absoluta. En época democrática creo que nunca en la vida ningún partido político había tenido tanto poder, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. En el Senado de la República hubo una ocasión que un solo partido tenía 31, pero lo de la Cámara de Diputados es inaudito, eso no se había visto nunca, ese poder. Y aún con ese poder, este hombre le está diciendo al país, yo quiero modificar, que se modifique la Constitución para que se pongan los verdaderos candados, para que nadie... Y esos candados van acompañados, lo digo porque ya él lo hizo público, aunque lo hemos estado tratando desde el primer momento, que viene con un transitorio, donde ese transitorio le va a prohibir a él el postularse para el 2028. Porque ahí es que la gente tenía la duda de que sí lo va a hacer, pensando precisamente en el 110 de la Constitución, de la irretroactividad de la ley, pero en este caso viene acompañado de un transitorio para que Luis Abinader no pueda ser candidato en el 2028. Y en cuanto a la figura del
Procurador General de la República, hay dos temas con los que yo estoy de acuerdo, con que se busque una fórmula que no se designe a un compañerito del partido, como se usaba antes, y por eso ustedes veían que en los temas de corrupción, desde que se instrumentaba el expediente, todo el mundo tenía claro de cuál era la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ahora, con un Ministerio Público independiente se ha visto todo lo contrario. Y por eso nosotros estamos de acuerdo que se busque una fórmula para que no sea una designación directa del presidente de la República, sino que intervengan otros órganos en la toma de esa decisión. Y otra parte con la que estoy de acuerdo también en la Constitución, precisamente con el Procurador General de la República, yo nunca he estado de acuerdo con que el Procurador sea parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Y usted me dirá, ¿y por qué? Bueno, el Ministerio Público es parte acusadora. Entonces usted como parte acusadora no puede elegir a los jueces que van a conocer de sus acusaciones. Por eso yo estoy de acuerdo con que esa figura no pertenezca al Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, en esas dos vertientes nosotros estamos totalmente de acuerdo. Hay un tema muy personal mío, muy particular, pero entiendo que quizás no se ha tocado, y es precisamente la unificación de las elecciones. A mí me gustaría en título personal, pero nosotros vamos a respetar lo que venga del Ejecutivo con relación a esas reformas, porque recuerda, Aníbal, nosotros como congresistas conocemos bastante bien de que para modificar la Constitución primero hay que aprobar la ley que manda a los dos, y que esa ley especifica los artículos que van a ser tocados en la modificación, que no es como la gente piensa que la Asamblea es soberana. Sí, la Asamblea tiene soberanía, pero sobre los artículos, sobre esos artículos, nadie en la Asamblea puede salir con que se va a modificar otro artículo de la Constitución que no sea lo que manda esa ley específica. Ahora sí, lo que se puede hacer es que si la ley establece que el artículo tal sea modificado de otra forma, el legislador tiene la oportunidad de allí en la Asamblea plantear otra forma sobre el mismo artículo, pero no puede incluirse. Puede hacer relación interna a la propuesta, o puede mejorarla, pero solo los artículos que son contemplados en la ley. Establece la ley única y exclusivamente. Y en cuanto a la reforma fiscal, estamos hablando de la reforma, hablamos de una forma integral, donde esa no solo sea con la idea de captar más recursos a través de impuestos, pero también mejorar la calidad del gasto. Pero a la vez de mejorar la calidad del gasto, también se trata para que sea más integral lo que es la modificación de la Ley de Seguridad Social y del Código Laboral, para que sea totalmente integral y que esa reforma, pues precisamente de una forma o de otra, no golpee tan duramente a los que menos pueden. Don Ricardo, yo no lo voy a felicitar porque de verdad que no me sorprendió y no me ha sorprendido su gestión al frente del Senado, porque lo conozco y sé de su capacidad de trabajo y sobre todo su capacidad conciliadora. A veces yo creo que lo que hay que hacer es estimularlo a que continúe haciendo la cosa como lo está haciendo, y qué bueno que tenemos un presidente del Senado como usted ahí, que está focalizado en sus objetivos, en su agenda legislativa, no en otros asuntos. Y eso es importante porque gana el país. Quiero referirme al tema que tiene que ver la propuesta del presidente, don Ricardo, de la modificación constitucional. Yo siempre he dicho que la reelección depende del individuo. El presidente no podrá reelegirse de acuerdo a la Constitución actual. Aún con el transitorio, si el presidente quiere reelegirse modificando esta Constitución, no hay forma de impedírselo, porque tiene el control de esos poderes. Y ocurrió en el año 2016, donde había una Constitución con unos candados de un transitorio. Sin embargo, había sectores que querían modificar el transitorio. Por tanto, siempre he dicho que es un tema de voluntad. Y voy al punto. No es preferible habilitar esa ley de referendo que coloque una proporción por encima de un 60% incluso del padrón electoral para definir una reelección, que establecer eso en términos constitucional, cuando todo el mundo sabe que lo que hoy ocurrió en el PRD
en el PRM, con esa mayoría congresional que tiene, puede ocurrir dentro de 4, 5, 6 años con otro partido político. La ley de referéndum no es el mejor candado para evitar cualquier tipo de desbordamiento. Sí, sería muy importante, pero ¿qué sucede? Que para la ley de referéndum y para dar esa mayoría calificada, tal y como usted expresa, Felipe, permita darle las gracias por su ponderación hacia mi persona, habría también que modificar la Constitución, porque la ley de referéndum hoy lo que establece es el 30% de los electores. Entonces, ¿qué pasaría? Un presidente se quiere reelegir y va a coger el momento que esté más alto, se va a someter a un referendo y va a pasar sin ningún problema. Entonces, por eso es que estamos analizando de poner esos verdaderos candados para que no haya la forma, porque la ley de referendo como está hoy no sería ningún obstáculo para ningún presidente, que todos sabemos que los presidentes tienen momentos de altas y bajas, como todo en la vida. Entonces, en el momento más alto, el presidente va a someter, y con apenas un 30%, que no hay un partido de gobierno que llegue con menos de un 30%, somete el referendo y ya quedó legalizado. Pero tenemos un padrón, por ejemplo, de 8 millones de votantes, metemos 5 millones de gente que participan en el proceso. Perfecto, pero entonces eso, Felipe, lo haríamos. También habría que modificar la Constitución, porque la Constitución en la ley de referendo establece el 30%, entonces como quiera nos llevaría a la modificación de la Constitución. Por eso es que nosotros hemos dicho y tenemos las mejores intenciones, y el pueblo se va a sorprender con lo sencillo que va a ser poner esos verdaderos candados. Yo no me puedo adelantar, es algo, un proyecto que tenemos nosotros que esperar que llegue al Congreso, pero inmediatamente llegue, la sociedad se va a sorprender, y la sociedad va a ver en Luis Abinader a un hombre que ha cumplido con sus palabras y que seguirá cumpliendo con sus palabras, y que teniendo la mayoría que tiene en el Congreso Nacional, le vas a decir al pueblo dominicano: yo soy respetuoso de la Constitución y yo en el 2028 me voy a hacer otra cosa que no sea la presidencia de la República. Don Ricardo, además de continuar la presidencia del Senado, que parece que será así, usted le tocará, además de ponerle la banda presidencial al presidente Abinader, le costará y tendrá que trabajar con 18 nuevos senadores. Son 18 que estuve contando aquí, los que van a ser nuevos en ese Senado. En su mayoría no han sido diputados, muchos de ellos no tienen experiencia legislativa. Quisiera ver qué consejo se le da, aunque ya los escuché, pero que lo sepa la gente. ¿Qué consejo le da a esos nuevos legisladores, también a los nuevos diputados? Y segundo, tocó un punto importante ahí del tema del Consejo Nacional de la Magistratura, un punto importante de lo que tiene que ver con la persecución del procurador, y no, además de que es un voto más, sería un voto más, se buscó como un subterfugio, un voto más del presidente de la República. Pero quisiera saber si está de acuerdo con que ahí entre una nueva figura, que es el defensor del pueblo, el Consejo de la Magistratura. Se ha estado barajando ese tema en sustitución del procurador. Esas dos preguntas. Bueno, fíjate, nosotros, la figura que entre nueva, eso tenemos que analizarlo bien, porque en realidad debe entrar una figura nueva en sustitución del Procurador General de la República, en caso de que no siga siendo. Cuando me habla de 18 senadores nuevos, sí sabemos que es un gran reto, pero como decía Rosendo Tavares al inicio de esta entrevista, de los cambios que nosotros hemos logrado en la Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, estamos hablando de una institución que tiene aproximadamente 90,000 miembros, y que de esos 90,000 miembros, al día de hoy, ustedes han visto el cambio que nosotros hemos podido recibir desde que llegamos a la presidencia de la República, por el hecho de que tenemos ese don de lograr construir consenso. Entonces, si nosotros le hemos logrado cambiarle una cultura, ese chip que teníamos los camioneros anteriormente, de la que la sociedad todo lo sabe, todo lo conoce, la sociedad en sentido general, yo creo que nosotros aún falta, Fernando, aún falta, sabemos, pero no podemos negar que hemos ido avanzando progresivamente, favorablemente, aún, y le agradezco que usted es un colaborador, que usted cuando va a ver una situación de un camionero, me lo escribe, me manda el video, se lo agradezco, y eso se lo sugiero a toda la sociedad, que donde quiera que vea un camionero. Ahora, me gustaría que sí me enfoque en la puerta, porque todos los camioneros, todos los camiones afiliados a FENATRADO
tienen un rótulo en la puerta que los identifican. O sea, todos los camiones no son de Fenatrado, que circulan en el país. Pero cuando me lo envían, e inclusivamente con la foto, yo lo ubico. Recuerdo que hace poco tiempo el señor director de Autoridad Portuaria me envió una foto y no figuraba el rótulo de que un camionero se había llevado uno de los garrotes de los tubos de peaje. Y me envía la foto y le digo, no se preocupe, que si es de nosotros yo lo ubico. Antes de media hora ya lo teníamos ubicado, se hizo un video, a ese camionero se sancionó por un tiempo determinado, sin poder trabajar. Eso se le envió al director de Autoridad Portuaria, porque nosotros tenemos régimen de consecuencias en nuestra institución y somos muy disciplinados, porque eso es lo que no ha podido es lo que ha podido lograr, que nosotros logremos mantenernos por tantos años dándose el servicio. Hoy en día nuestros principales aliados es el sector empresarial. Nos sentamos en una mesa, que era la gran dificultad. Hoy nos sentamos en una mesa de negociación donde oferta-demanda, donde analizamos, yo te presento mi análisis de costos, tú me presentas el tuyo, y de ahí sacamos una conclusión y nos ponemos de acuerdo. Eso va a funcionar así, pero sí sé que tenemos una gran tarea con 18 nuevos legisladores, que son 16, porque ya hay 2 de ellos que han sido senadores, diputados y senadores. Hay otro que hay 6, me parece, sí, que van de la Cámara de Diputados. Está Julito Furcal, actual vocero, sí. Gustavo Lara, el senador de Monteplata, nuestro amigo diputado Tineo. O sea, hay varios. Es decir, hay varios, aunque el Senado y la Cámara de Diputados tienen diferentes particularidades, pero ya que ellos tienen la experiencia como legisladores, pues será muy fácil adaptarse al trabajo del Senado. Yo entiendo que sí vamos a tener un Senado bien productivo. Nosotros aspiramos a eso. Estamos creando las herramientas para que eso así sea. Nosotros estamos abriendo el Senado de forma tal para que alcancemos esos niveles de productividad. Nosotros tenemos un acuerdo institucional con el Tribunal Constitucional, que ustedes saben que quien verdaderamente certifica la buena o mala legislación es el Constitucional. Entonces nosotros tenemos un departamento de control constitucional que lo creamos en el Senado de la República. Tenemos ese acuerdo. Nosotros tenemos acuerdo con la OEI, con la OEA, con el Defensor del Pueblo, e inclusive hasta con la Cruz Roja, que ustedes saben el problema que tenemos a veces de sangre y eso. Y vamos a seguir ampliando todo con el Defensor del Pueblo. También tenemos acuerdo institucional. Vamos a seguir abiertos a hacer acuerdo con todos los sectores de la sociedad, y lo que queremos es precisamente tener un Senado donde nosotros aspiramos a que en la discusión de cualquier proyecto, cualquier ciudadano o ciudadana fácilmente pueda entrar y dar su opinión y nosotros valorarla, porque ¿qué es lo que buscamos? Es un mejor país. ¿Y cómo logramos un mejor país? Dotándolo de un marco legislativo que esté acorde con los nuevos tiempos. Nosotros tenemos un acuerdo con la OEI, porque precisamente tenemos que trabajar, señores. La inteligencia artificial va a una velocidad muy acelerada, y nosotros tenemos que ir viendo cómo nosotros dotamos del marco legislativo que se necesita en esa área, y por eso estamos trabajando con una ley de ciberseguridad que es algo compleja, y queremos compartir experiencia con otros parlamentos que ya estén más avanzados que nosotros, o que estén menos avanzados, pero que logremos discutir para sacar la mejor pieza legislativa posible. Son muchos temas, y en la medida que te vamos escuchando, surgen otros. Pues, para uno limitarse a una sola pregunta es un poco complicado. Pero vamos a ver. A raíz de que usted anunció que se iba a conocer el proyecto de Código Penal, yo me aventuré a decir aquí que se iba a aprobar. Que se iba a aprobar el código, que había una voluntad política finalmente para aprobar el código. A pesar de la discusión que se ha abierto en la Cámara de Diputados, el llamado hoy para las vistas públicas, pero en la agenda ya mañana para ser conocido en el Pleno de la Cámara de Diputados, a mí como que me confirma
lo que yo había pensado, de que el código se va a aprobar mañana, en segunda lectura, en la Cámara de Diputados, y que no habrá modificaciones a lo aprobado en el Senado de la República. Oiga lo que le estoy diciendo. Hoy vista pública, mañana en agenda, en la Cámara de Diputados, el proyecto del Código Penal. Se va a aprobar mañana, esa es mi percepción, eso es lo que yo entiendo. Entonces a mí me gustaría, con el perdón del señor diputado, no importa, yo estoy diciendo lo que hay. O no está en agenda para mañana. Tenemos tu juicio de valor. Espérate, está en agenda para mañana. Que se va a aprobar mañana no está dicho. Está en agenda para mañana. Está en agenda. Eso es lo que yo estoy hoy, en función de lo que acontezca hoy, en el debate, ¿sabes lo que va a acontecer tomaremos hoy? decisiones. Oye, lo que yo creo. El pleno es soberano mañana. Pues yo lo sé, todo el mundo sabe. El presidente de la Cámara tiene la facultad también de variar la agenda, si entiende, en función de lo que hoy ocurra. Todo eso yo lo sé. Y como ninguno somos pitonizos para saber qué va a pasar la tarde, podemos decirle al presidente, mire, han surgido una serie de temas que nos permiten seguir en discusión. Gracias, señor honorable diputado. Yo reitero, a raíz de que el presidente del Senado anunció que se iba a conocer el proyecto del código y dijo, habrá código penal. Sí. Yo dije aquí, habrá código penal. Y viene sin las 3 causales. Y yo digo hoy que mañana la Cámara de Diputados lo va a aprobar en segunda lectura. Y se le va a enviar al presidente y el presidente lo va a promulgar. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Yo entiendo eso. A mí me gustaría, yo sé que es un poco complicado la respuesta que usted pudiera darme en ese sentido, probablemente muy parecida al adelanto del señor diputado. La pregunta. Son varias preguntas. Entonces no, porque no me han dejado, ustedes no me han dejado. ¿Tengo razón o no con el tema del Código Penal, honorable presidente de la Cámara Alta? Y con relación, ya finalmente, a lo que usted menciona de la ley de ciberseguridad que ustedes van a estudiar, a mí me gustaría saber cuál es el destino de la ley 124, que muchísima gente dice, bueno, pero está ahí vigente y se habló de que se iba a modificar. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, gracias, Fernando. Fíjate, la Cámara de Diputados tiene plena libertad de aprobar tal y como nosotros lo enviamos allá, pero también lo pueden modificar. Sí, claro. Pueden surgir modificaciones. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Y eso es la garantía que yo me atrevo a dar de que habrá código. De que si se hacen algunas modificaciones, pues retorna al Senado de la República y el Senado solamente se abocaría a conocer de las modificaciones. Ya no tiene que volver a los 419 artículos, sino a conocer solamente las modificaciones que se hagan en la Cámara de Diputados, y si estamos de acuerdo, de ahí lo despachamos al Ejecutivo inmediatamente. Eso me da la seguridad de que nosotros vamos a tener un código, señores. La sociedad no espera más. Necesitamos un nuevo código. Eso es algo que se ve. Entonces, en cuanto a la ley 124, que es precisamente la del DNI, nosotros siempre defendimos el proyecto porque hay un problema de interpretación, porque cuando habla de que se entreguen las informaciones al DNI, precisamente el mismo proyecto habla utilizando los canales correspondientes, pero es algo muy sencillo lo que hay que modificarle para que no hayan interpretaciones. Yo estoy de acuerdo con que se modifique, es una palabra que precisamente que se modifique la ley. Nosotros estamos esperando la reintroducción. Recuerden ustedes que una ley, mientras no es promulgada por el Poder Ejecutivo y que tiene plazo para su promulgación, que ya esos plazos se vencieron, obligatoriamente debe ser discutida nueva vez en el Congreso Nacional, por lo que nosotros estamos esperando que se reintroduzca para hacer las modificaciones que haya que hacer. Recuerden que nosotros siempre les hemos dicho, somos un Senado, un Congreso abierto, y que estamos dispuestos a escuchar a toda la sociedad, a la población, porque si lo que queremos es precisamente que toda ley que salga del Congreso salga con el mayor nivel de consenso posible, para que y así la sociedad adquiere mayor conocimiento. Cuando cada proyecto de ley baja a los medios de comunicación y se discute, nosotros somos quienes salimos ganando el Congreso. ¿Por qué? O no el Congreso, el país. Porque la sociedad en sentido general se nutre, tiene más, tiene mayor conocimiento de lo que se ha aprobado, y nadie puede alegar ignorancia sobre lo mismo. Pero se va a modificar esa ley. Buenos días. Usted sabemos que es muy querido en Cotuí.
Muchas gracias. De verdad que los cotuizanos lo aprecian bastante. De hecho, hay un grupo ahora mismo en Estados Unidos, en el Bronx, están en Manhattan, Long Island, que están en sintonía con nosotros por medio de Z Digital, esos cotuizanos ausentes que están en este momento muy contentos con esta intervención. Vamos a insistir con el Código Procesal Penal, don Ricardo, con el Código Penal, porque entendemos algo. Un código tan debatido y que tiene diferencias entre toda la sociedad por las nuevas tipificaciones de delitos, ¿es prudente aprobarlo en esta legislatura? Usted como senador y presidente del Senado, ¿lo entiende así? ¿Entiende que el presidente está ese código tan bien estructurado que el presidente pudiera aprobarlo cuando esté en sus manos, o lo va a devolver por el no consenso que realmente hay en la población? Miren, hay que recordar la historia. Ustedes saben que ese código fue aprobado en el 2012, si mal no recuerdo, y el presidente Medina le hizo algunas observaciones. Cuando el presidente las observa, debe retornar al Congreso Nacional, pero solamente para conocer de las observaciones que le hace el Ejecutivo. En ese entonces, las observaciones fueron discutidas en la Cámara de Diputados, pero deben ser discutidas en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y como solamente se conoció en la Cámara de Diputados, ahí se cayó el código. Por eso no se aprobó el código. Cuando Danilo lo devuelve. Danilo se lo devuelve, pero claro, ahí no se cumplió con el procedimiento. En este caso, claro está, el presidente tiene la potestad de observarlo o vetarlo, pero si se le hacen observaciones, pues vuelve al Congreso con las observaciones que el presidente le pudiera hacer, y de ahí nosotros nos abogamos. ¿Qué ventaja tenemos con el código? Que el código fue reintroducido en esta legislatura. ¿Qué significa esto? Que si de aquí al 26 de este mes de julio no se aprueba, tiene toda una legislatura, yo personalmente, tiene toda una legislatura vigente para hacerle las observaciones. Ahora, personalmente, yo soy de los que entiende que a este código hay que darle salida, y que ojalá y nosotros poder despacharlo antes del 26 en esta legislatura. Ese es el compromiso que nosotros tenemos, es el interés que nosotros tenemos, pero vamos a ver lo que surja de la Cámara de Diputados. Nosotros somos respetuosos de lo que allí se haga, y si vuelve al Senado de la República, ustedes pueden estar seguros que le van a poner todos los turbos que haya que ponerle, porque la verdad es que hay una decisión firme. Quien les habla tiene una decisión firme de dotar al pueblo dominicano de un nuevo Código Penal. Senador Ricardo de los Santos, dos aspectos que estoy seguro son de importancia para usted al llegar a presidir la Cámara Alta. Una es la imagen del Senado como cuerpo, y otra es la imagen del legislador. Me voy con esto último. La imagen del legislador en el electorado le exige al legislador unas cosas que luego la misma sociedad le critica, y hay algo de hipocresía de la sociedad. Pero ciertamente habemos ciudadanos preocupados en que tanta gente entienda que lo más importante de un senador o de un diputado son las ayudas sociales que pueda cursar, y no necesariamente su capacidad de ser sensible a los problemas de la sociedad y transferirlos en legislación, fiscalización, representación, que son los mandatos de la ley a su función. Y eso se demuestra incluso en la necesidad de crear esas herramientas que se supone ayudan a ese trabajo social, como es el discutido cofrecito, barrilito, etcétera. Segundo, ya la imagen del cuerpo como tal, del Senado, de la Cámara Alta y del Congreso en general. Si por un lado discutimos la productividad, que nos preocupa mucho, pero el otro también exigimos minuciosidad, que se haga un buen trabajo, bien pensado, riguroso, y que ambas cosas se mantengan en equilibrio. Ha sido una discusión por muchos años ver legislaturas de hace unos años que producían pocos resultados, y los pocos que producían, como muy bien se mencionó, terminaban siendo despedazados luego en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el propósito de Ricardo de los Santos al frente de la Cámara Alta para que ambas cosas puedan mejorar, cambiar, por lo menos que terminen mucho mejor que como las encontró al momento de su llegada a la presidencia de la Cámara Alta? Sí, gracias, José Luis. Tal y como dice, las funciones de un legislador precisamente son las de legislar, fiscalizar y representar. Nosotros no podemos dar el lujo de decir que en este año
que hemos sido presidente del Senado, no recuerdo en otro año que haya sucedido, nosotros invitamos a 2 funcionarios públicos al Congreso Nacional, al Pleno del Congreso. Y allí nos convertimos, tal y como establece el reglamento, en comisión general para interrogar y interpelar. Por supuesto. Y lo hicimos con 2 funcionarios de nuestro gobierno. Excelente. Eso debe tomarse como ejemplo. Bien. Entonces, en el área de fiscalización. Y ojalá que siga ocurriendo a la medida que eso debe seguir ocurriendo porque esa es la verdadera democracia. Pero además, nosotros en nuestro rol de legislar, pues estamos trabajando arduamente con todos los proyectos de ley. Ahora vamos a la representación. Cuando se critica que ojalá y eso se pueda eliminar, que se busque la manera de cómo se eliminara si es necesario, que se habla del fondo social que manejamos los legisladores. Nosotros no podemos vivir de espalda a los votantes, a los representados nuestros y a sus necesidades. Porque desafortunadamente no tenemos a un país con el nivel de desarrollo que quisiéramos. Y yo le digo a la gente, señores, nosotros debemos montarnos en el carro que se montaron los países que cuando fueron subdesarrollados se montaron para alcanzar el desarrollo. Ahora nosotros no podemos en ninguna circunstancia montarnos en el carro que están montados los países desarrollados, porque no vamos a cumplir. Entonces, quien les habla, José Luis, con esos fondos sociales que uno maneja, yo tengo en mi provincia 4 ambulancias dando servicio 24 horas al día. Yo tengo 7 carros fúnebres distribuidos en todos los distritos y municipios de la provincia, aparte de las ayudas directas que uno le da a personalidades que necesitan. Esa no es la función del legislador. Yo no estoy para tener ambulancia, pero yo decidí representar a un pueblo y yo debo cubrir las necesidades de ese pueblo dentro de mis posibilidades. Yo no me puedo... Que produce oro ese pueblo. Yo no me puedo... Yo soy barrilista. Claro, yo no me puedo negar a eso. Porque y yo le digo a mucha gente que cuando uno tiene la oportunidad y que uno puede, que tiene que va a los fines de semana, todos tenemos oficinas. En mi caso particular yo tengo 3. Tengo una en un municipio cabecera, el municipio de Cotuí, una en Fantino y una en Cebicos. Claro. Esas oficinas son para dar servicio precisamente a las comunidades de necesidades que tienen, señores. Cuando usted ve una parturienta que no se le puede hacer una cesárea porque le falta una pinta de sangre y se está corriendo un riesgo, es una necesidad que uno debe cubrirla. Dice un amigo suyo y mío que los congresistas deberían, para el censo es fácil, nada más hay que juntarlo todo, porque todo congresista sabe dónde nace y muere gente, pues por las canastillas y por los ataúdes. Nada más hay que hacer la sumida. El tema, hasta una canastilla, le no tiene. Pero ustedes se imaginan a una persona, a una familia que no tiene nada y que se le murió un paciente y que lo tiene en una cama y no tienen que comprar el ataúd. Y que piensa, bueno, que el senador, que el síndico, que el diputado. O sea, son necesidades, y son necesidades que la tenemos ahí, el día a día, y que nosotros no podemos dar la patada de ello. Entonces, en cuanto a lo que es el fortalecimiento institucional, ya como presidente del Senado, para concluir con su pregunta, José Luis, también nosotros hemos tenido un Senado abierto, pero es bueno que se sepa que en la actualidad nosotros estamos instalando ya en el orden administrativo, porque es mi responsabilidad como presidente del Senado, estamos instalando uno de los sistemas más avanzados, que es precisamente el Dynamics 365. En el área administrativa, eso te da la facilidad que si tú quieres auditar, eso es en media hora tú tienes los resultados. En 5 minutos tú tienes los resultados. Excelente. De lo que es la ejecutoria administrativa, y nosotros también nos estamos esforzando en eso. Estamos ya en la instalación de ese sistema en un 40-50%. Pensamos terminar pronto porque nos interesa sobremanera llevar a cabo una gestión lo más clara y transparente posible. Como debe ser, y que conste, yo no critico, en eso yo soy muy, digamos, vertical. Yo no pierdo mi tiempo en criticar los salarios de los servidores públicos. Los puestos tienen obligaciones, contraprestaciones y expectativas. Así es. Si el rendimiento es alto y cumple las expectativas, si los deberes se cumplen, nadie le da mente
a lo que se le paga a un funcionario. Eso es, yo creo que clave, diferenciarlo de una cosa y la otra. Incluso si se compara con otros países, nuestros legisladores no son los más pagados. Eso es un importante ejercicio que recomiendo a la gente. Y hay no estamos ni cerca. Hay muchos países que los legisladores tienen un presupuesto. Sí. Y un presupuesto significativo. Eso es cierto. Vamos a una pausa con el permiso de nuestro invitado, el senador Ricardo de los Santos, presidente de la Cámara Alta, representante de la provincia Sánchez Ramírez, con su municipio cabecera en Cotuí, pero también con sus poblaciones importantísimas en Maimón y en otras partes de esa provincia hermosísima, productora de piña, de arroz y por supuesto de una cantidad importante de la riqueza, el oro de la República Dominicana. Nosotros vamos a la pausa y retornamos con más. Este es el Gobierno de la Mañana. La República Dominicana, a su vez representante en la Cámara Alta de la provincia Sánchez Ramírez. También nos ha escrito mucha gente por las redes sociales de la provincia, algunas preguntas. Vamos a aprovechar, Rosendo, esta segunda ronda con un legislador. El hombre tiene buen carácter de comunicador. Con esa voz debió haber sido de Radio 1000, informando desde el frente local. El hombre es un especialista construyendo. Pídalo hoy, escúchalo mañana. Gracias, José Luis. Ricardo, el PRM se empeñó en el pasado proceso electoral en obtener una mayoría, podríamos decir que aplastante. Primero en lo municipal. Ganaron una cantidad inmensa de alcaldes. Y luego en las presidenciales y municipales, congresuales y presidenciales ocurrió lo mismo. Se ganó en primera vuelta en lo presidencial y en el Congreso, bueno, 28 senadores, algo así. 29. El presidente de la República, creo que fue el jueves cuando se entregó el certificado de proclamación que lo acredita como presidente electo de nuevo, dio garantías de que esa mayoría que obtuvo el PRM no se va a utilizar de manera avasallante, por lo menos para la aprobación de proyectos, de que no se va a abusar de esa mayoría. Yo le pregunto a Ricardo, que es un dirigente ya nacional del PRM, ¿cómo cree usted que esa mayoría aplastante que sacó el PRM en el pasado proceso electoral no sea utilizada hasta en desmedro de los intereses de la misma sociedad? Sí, gracias. Precisamente recuerden que en el inicio de nuestra intervención aquí hablamos del nivel de humildad que nosotros tenemos que utilizar para nosotros manejarnos con esa mayoría y que vamos a tratar de construir los consensos que sean necesarios. Le decimos a los partidos políticos, le solicitamos que teniendo o no teniendo representación en el Congreso se sientan parte para la construcción de esos consensos, que nosotros le tocaremos las puertas a todos, pero de igual manera nosotros queremos contar con la sociedad civil en sentido general para que nos acompañe en cada pieza legislativa que se esté discutiendo y que amerite que se construya un consenso nacional. Yo soy de lo que entiende que nosotros en este momento es donde tenemos que pensar y analizar con la mayor frialdad posible y buscar la manera de que cada pieza legislativa cuente con la aprobación de la mayor parte del soberano, porque de no ser así se va a ver siempre como una imposición. Y nosotros de algo estamos claros es que bajo ninguna circunstancia en un país democrático y de derecho no es verdad que nosotros vamos a utilizar esa mayoría para imponer situaciones que puedan traer irritación o que puedan traer inconformidad a la sociedad. Nosotros tenemos el gran compromiso de saber administrar con humildad ese poder que el soberano nos ha puesto en la mano. Les reitero, es un poder que nos lo han puesto por 48 meses. Eso pasa, 4 años en la oposición es una eternidad. Pero 4 años en el poder, eso es un abrir y cerrar de ojos. Entonces nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, separarnos de eso, de ese nivel de humildad y buscar la manera de construir consenso. E inclusive nosotros tenemos que tener la capacidad de salir detrás de todo el que nosotros entendamos que nos puede ayudar a construir esos consensos, salir detrás de ellos, no esperar que ellos vengan detrás de nosotros, sino nosotros salir detrás de ellos, porque la sociedad dominicana, si de algo necesita, es el verdadero consenso para un desarrollo, el desarrollo que todos esperamos. Nosotros
dimos muestra en estos procesos de cuánto ha madurado la democracia en la República Dominicana. Si algún temor yo tenía era que precisamente 2 procesos electorales con 7 niveles de elección, por primera vez que tenemos 7 niveles de elección como establece la ley 2023, fue para estos procesos, y que con solo 3 meses de separación de un proceso y otro, yo entendía que con el proceso municipal, cuando entráramos al proceso presidencial y congresual, nos íbamos a encontrar que todavía íbamos a tener una gran cantidad de temas en el Tribunal Superior Electoral. Gracias a Dios, así no fue. Y podemos decirles que se estableció un récord ahora mismo entre ambos procesos en todo el país. Tengo entendido que llegaron unos 30, 32 casos al Tribunal Superior Electoral, lo que es un récord para la República Dominicana, lo que demuestra la madurez de nuestra democracia, a la cual debemos apostar y seguir trabajando para que esa democracia se siga fortaleciendo cada día más. Don Ricardo, el artículo 270 de la Constitución habla de una ley de convocatoria, que algunos doctrinarios lo llaman la ley que declara la necesidad de la reforma, que ordenará la convocatoria, los artículos a reformar, pero la Asamblea Revisora es soberana sobre el contenido de esos artículos. El alcance sí es restrictivo a los artículos que declara esa ley, que por demás se la da el mismo Congreso y que el presidente no la podrá objetar. El presidente ha dicho que la reforma va a tener un transitorio, o sea, ya él decidió el contenido, por lo menos parte del texto que va a tener esa reforma. ¿Usted está de acuerdo de que no hay ninguna garantía de que ese transitorio esté? Porque la Asamblea Revisora es totalmente soberana sobre el contenido de los artículos, del contenido de esos artículos, a lo que sí está constreñido su reforma. Es bueno que hablemos de esto, porque yo entiendo que una de las monedas de cambio que del presidente, quiero poner unos super candados para que nadie pueda modificar en estos aspectos de repostularse, y va a tener un transitorio que me impida a mí, pero ese transitorio está en la suerte de ese proceso, porque no es un texto alterno, que ahorita decía Aníbal, un texto alterno, es un texto propuesto. La Asamblea es soberana y así lo expresa la Constitución. ¿Usted está de acuerdo de que no hay garantía de ese transitorio? Hay plena garantía, y ese transitorio será parte precisamente de la ley que convoca a la modificación de la Constitución. Desde la ley, e inclusive será propuesto ese transitorio y será aprobado en la Asamblea Nacional. Si a nosotros, como hasta el día de hoy así se entiende, nos corresponde ser presidente de Asamblea, usted puede estar seguro que para variar lo que venga del Poder Ejecutivo y lo que se apruebe en esa ley, usted puede estar seguro que nada más tendrá cabida para que se proponga algo diferente, por el hecho de que nosotros tenemos que dar garantía de cumplir con nuestra palabra, y el pueblo dominicano a veces tiene su duda porque otros han buscado la manera de que, como el poder es egoísta, usar ese egoísmo del poder para continuar, pero ese no es Luis Abinader. El que conoce, o lo que tenemos la oportunidad de conocer a Luis Abinader, estamos claros y seguros de que Luis Abinader, su mandato presidencial termina el 16 de agosto del año 2021. ¿Con transitorio o sin transitorio? No, pero ese transitorio no lo evita nadie. Ese transitorio no lo evita nadie, porque el transitorio es quien da la garantía para que no se utilice el 210 de la Constitución. Don Ricardo, además de la controversial reforma fiscal que ha de presentarse, hay 2 reformas también que desde hace tiempo hay un reclamo de amplios sectores del pueblo
y de los sectores empresariales que se impulse, que es la reforma laboral y la reforma a la seguridad social. He escuchado al sector sindical, al sector empresarial, que el punto que tiene el tranque en la reforma laboral es el auxilio, la discusión respecto al auxilio de cesantía, y han presentado diversas modalidades. Con relación a eso, quisiera saber los avances que se tienen con relación a la reforma del Código Laboral y su punto de vista con relación al auxilio de cesantía, y por otro lado, con relación a la seguridad social. Hay propuestas y discusiones respecto al esquema de retribución de los médicos, respecto a la misma sostenibilidad en el tiempo de este sistema de seguridad social, que a veces se cuestiona si efectivamente va a servir para aportar pensiones dignas a los ciudadanos. Quisiera que nos abordara esos dos aspectos que también están pendientes de discusión en el Congreso Nacional. Sí, así es, Manuel. Nosotros entendemos, esas son atribuciones del Consejo de la Seguridad Social, donde está integrada por representantes de todos los sectores. De acuerdo a lo que tengo entendido, se ha avanzado bastante en cuanto a la construcción de un consenso para ponerse de acuerdo en esa reforma. Sí, todos estamos claros de que se necesita esa reforma en el Código Laboral, pero también la reforma de la Seguridad Social. Entiendo que está muy avanzado el trabajo que está llevando a cabo el Consejo, con mucha responsabilidad. Ese consejo se reúne constantemente, es un consejo que ha trabajado arduamente, y hasta el día de hoy tengo entendido que no se ha suspendido una sola reunión del consejo. Es decir, que en ese consejo, como están representados todos los sectores, se está avanzando, y nosotros vamos a esperar el resultado que resulte del consenso, pero sí le podemos asegurar a la sociedad de que va a haber lo que es la revisión del Código Laboral y la seguridad y la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social, que es la misma, manda que sea revisada en 10 años, ya tiene 24, es decir, que hay ese otro pasivo que tenemos y que tenemos que cumplir con la Constitución. Es un compromiso nuestro y con Dios delante lo vamos a cumplir. Don Ricardo, hay gente que tiene muchísima curiosidad y vamos a salir un poquito de reforma, de Código Penal, y vamos a hablar del próximo periodo frente al Senado de la República. Regularmente, y como establecen los estatutos del Senado, eso, el presidente es la elección de sus compañeros. ¿Cómo usted se lleva con sus compañeros? ¿Y esa es una elección de los compañeros o es una elección que viene de la Delgado? Sí, gracias, Duca. En el caso nuestro, es una decisión de los estatutos de nuestro partido. Los estatutos de nuestro partido dicen claramente que los bufetes directivos de ambas cámaras son designados por la dirección ejecutiva del partido. Fruto de ello, nosotros, en este cuatrienio que termina, no fuimos presidente del Senado desde el segundo año porque teníamos la aprobación de una gran mayoría de los senadores, no porque tuvieran nada en contra de la ejecutoria de Eduardo Estrella, pero sí, nosotros logramos construir... Porque la alternabilidad es lo que manda, ¿no? La alternabilidad es lo que manda. Entonces, nosotros entendíamos, en ese momento, nosotros teníamos una gran mayoría, pero la dirección ejecutiva del partido decidió en un segundo año de que continuara Eduardo Estrella. Nosotros los asumimos. En un tercer año decidió la dirección ejecutiva que continuara Eduardo Estrella, también nosotros lo asumimos. Y si en un cuarto año la dirección ejecutiva también lo decidía, pues también nosotros lo íbamos a aceptar. Porque todo el que entra a una institución, lo primero que se le pregunta es, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir los estatutos y las directrices de esta organización? Y todo el mundo jura que sí. Entonces usted no puede ser doble moral. Si usted juró para eso... Pero usted está querido en la Delgado. Usted está querido en la Delgado. Gracias, así es. Ricardo, habla... Bienvenido. Cariñoso, cara. Aquí estamos. Saludos a don Bienvenido. Bienvenido a don Bienvenido. Don Ricardo, usted habla de que tiene una propuesta con el tema de la unificación de las elecciones. Me gustaría saber cuál es esa propuesta. Yo comparto, yo creo que esta democracia no está saliendo a nosotros demasiado cara, porque habría que ver un escenario de segunda vuelta electoral que hasta ahora no lo hemos tenido nosotros, del año 1996 a la fecha. Me gustaría saber también cuál es la visión que usted tiene sobre el tema de una reforma fiscal con un déficit fiscal de 1.500 millones de pesos.
y con grandes programas sociales, y hasta qué punto esa reforma fiscal no afectan los programas sociales que pone en marcha el gobierno. Me gustaría que me respondiera esas dos preguntas, por favor. Sí, gracias, Felipe. Cuando yo me refiero a que a mí, a título personal, me gustaría la unificación de las elecciones, es precisamente por dos razones. Primero, el costo. Un costo muy elevado, tú tener dos procesos electorales, pero además, el tú decir que tú tienes dos procesos con apenas 3 meses de diferencia entre uno y otro. O sea, tú el 19 de febrero le dices a la gente, salí de un proceso, y el mismo 19 tú encontraste con un sinnúmero de discolae en la calle para continuar con el proceso que viene. O sea, yo entiendo que eso debemos revisarlo. De un tercer proceso. Sí, de un tercer proceso, porque estamos hablando de que el primer proceso es en octubre, la primaria. Segundo proceso, febrero. Tercer proceso, mayo. Es decir, que yo entiendo. Y un posible cuarto si hay segunda vuelta. Entonces, yo entiendo que nosotros eso podemos simplificarlo en un solo proceso. Bueno, la Junta podría decir, es muy complicado para nosotros porque tenemos 7 niveles de elección en este caso, que es el presidencial, el senatorial, de diputados, de alcaldes, de regidores, de directores y vocales. Pero yo diría que eso se resuelve de una forma muy sencilla. Un solo proceso que te altere un poco el costo siempre será más económico que 2 procesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que si tenemos los colegios electorales con una capacidad de votación, un número de votantes de 500, 600, lo bajamos a 200, 250 para que todo el día te dé tranquilamente para tú llevar tu proceso y que a la hora del escrutinio tampoco sea tan complicado porque vas a tener menos boletas que revisar. Entonces, esa sería una fórmula, esa es una inquietud que nosotros la hemos tenido y creo que le sale mucho más barato al país, un solo proceso, pero además le da mucho más tranquilidad también a la ciudadanía, porque les reitero, y quizás ese sea uno de los problemas de el alto nivel de abstención que hemos tenido en los últimos procesos, porque una persona que es de Montecristi y trabaja en Bávaro, en febrero se traslada allá, eso tiene un costo, ese traslado, pero que 3 meses después tiene que hacer el mismo traslado, eso debemos analizarlo. Por eso yo soy partidario de que se unifiquen las elecciones como era antes, y eso no va, porque recuerden ustedes que cuando la pusimos de medio tiempo también se suspendió el medio tiempo porque nos pasábamos los 4 años en campaña. Entonces, por eso yo soy partidario de que se unifiquen, aunque no sea para el 2028, porque ya la misma Constitución no te lo permite, porque ya eso sería para beneficiar a un sector, como es el caso de los alcaldes, vocales y directores y regidores. Es decir, ya ellos fueron electos en febrero, y si las unificamos para el 2028, pues se le estaría favoreciendo, y la misma Constitución, la misma Constitución lo prohíbe. Es decir, pero pensando en el 2032, yo creo que nosotros podemos abocarnos a unificar las elecciones. En cuanto a la reforma, Felipe, este país no aguanta más, con 20, 30 años operando con un presupuesto deficitario. ¿Dónde vamos a llegar? La capacidad de endeudamiento está llegando al máximo, ya al límite. Lo que yo entiendo que nosotros debemos sí hacer una reforma fiscal integral, que es lo que se busca, que no solo sea percibir mayores ingresos, sino también dar mejor calidad al gasto, y que esos programas sociales sean focalizados y que lleguen donde las personas que verdaderamente lo necesitan. Es una tarea difícil, pero aún sin importar el costo político que eso pueda representar, tenemos que abocarnos si queremos un mejor país. Y que de esas reformas, yo le aseguro a ustedes que el que menos se va a beneficiar es el actual presidente de la República, Luis Abinader, porque en todo el tiempo que se lleva implementar, crear esa reforma, construir esa reforma, y el tiempo que se lleva de una aplicación a un 70 o 80%, ya eso significaría que Luis Abinader ni siquiera sería el presidente, pero le quiere dejar el legado al país de que pasó un presidente por la República Dominicana que se interesó
en que verdaderamente nuestro país sea lo suficientemente autónomo y que pueda autosustentarse en el tiempo, porque si seguimos con la carrera de endeudamiento y no buscamos la manera de cubrir ese déficit presupuestario, pues no hay otro camino que seguir, porque no podemos cerrar el país. Precisamente, don Ricardo, la República Dominicana, el gobierno, todos tenemos una deuda histórica con la provincia Sánchez Ramírez. Si aquí no hubo quizás poblada reforma fiscal en el primer año de gobierno, que era necesaria, del presidente Abinader, fue por el adelanto de esos impuestos. Así es. Ese dinero del oro que se saca, una provincia rica en oro que ha sostenido al país en los últimos en los últimos años, sobre todo, con ese déficit fiscal y esa riqueza, pero como que no se retribuye, no se siente como que se le da a lo que se le saca a esa provincia. Uno de los retos que ustedes tienen es golpear la miseria ya con esa riqueza que sale de la provincia de Cotuí. ¿Cómo va esa situación? ¿En qué está la provincia y su pueblo? A ver, eso es una deuda que tenemos con la provincia Sánchez Ramírez desde los inicios de la explotación minera del año 1975. Gracias a Dios que en aquellos años se creó un patronato, y el patronato hizo una de las mejores inversiones, y fue la creación de un instituto, hoy universidad, el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, en ese entonces, hoy Universidad UTECO, nuestra UTECO, la Universidad Tecnológica de Cibao Oriental. Entonces, esa fue una de las mejores inversiones, pero tenemos una gran deuda. Y yo no me siento satisfecho, pero tengo también que reconocerle al presidente Abinader que una vez llegó en el 2020, aún con la situación en que nos encontrábamos, con un país cerrado, pues tomó la decisión de que gradualmente lo que recibe la provincia, que lo que debe recibir, como establece la ley 64-00 en el artículo 117, párrafo segundo, es que donde se esté llevando a cabo la explotación minera de un recurso natural no renovable, el 5% de los beneficios netos corresponda al o los municipios donde se esté llevando a cabo dicha explotación. Ese 5% nosotros no lo estamos recibiendo. En los años 2013-2020, que fueron los mejores años de producción de Barry, pues estábamos recibiendo 200 millones de pesos al año. Ahora, a la llegada de Luis, el primer año aumentó 100 y luego logramos que se aumentaran 100 más. Estamos en 400 millones de pesos, pero eso no son suficientes. Nosotros apostamos al 5% y para ello se creó una ley, la ley 91-05, para la administración de esos fondos mineros. Una ley que debe ser modificada por varias razones. Primero, en el contrato que se firmó también en el gobierno pasado, se estableció de que ese 5% fuera al Ejecutivo y que del Ejecutivo, a través del presupuesto de minería, vaya a ese fondo, a esa institución que se creó mediante ley. Pero la misma ley, yo digo que tiene que ser modificada y estamos preparando un proyecto de modificación de la misma, porque establece un consejo para lo que es la administración de esos fondos. Entonces, entra en contradicción porque miembro de ese consejo es el senador y los diputados, y nosotros no debemos pertenecer a ningún consejo administrativo. Eso es inconstitucional. Yo estoy preparando un proyecto de ley para la modificación de la misma. Eso es a toda luz algo inconstitucional. Nosotros no estamos para eso. Nosotros debemos que ese consejo sea conformado por organizaciones, el patronato y todo tipo de organizaciones que estén en la provincia. Y ustedes dirían, bueno, pero tú te vas a despojar de pertenecer a eso. Es que la Constitución no me lo permite. Y por eso nosotros estamos preparando un proyecto de modificación a la misma para que ni el senador ni los diputados formen parte de ese consejo, porque la Constitución no lo permite. Ricardo, hoy estamos ya faltando muy pocos días para que en el Senado de la República y la Cámara de Diputados elijan un nuevo bufete directivo. Hablabas hace un momento de que la decisión final, en el caso de ustedes, la toma la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario
moderno, ya con este año de ejercicio que tú tienes como presidente y con el intento en los 3 años anteriores, y a la espera de lo que pueda pasar para el 16 de agosto, ¿tú cómo te sientes? Mira, lo primero que me siento satisfecho con estos 8 o 9 meses que tenemos al frente del Senado de la República. Nos sentimos muy bien con la labor que hemos venido realizando. Hemos logrado trabajar en armonía y les agradezco a todos los colaboradores del Senado de la República. También nosotros hemos buscado la manera de llevar programas de capacitación a nuestros colaboradores constantes e inclusive. Ustedes saben que el COVID-19 dejó a la sociedad en una situación un poco difícil y nosotros nos atrevimos a crear allá un departamento para la salud mental. Nosotros tenemos allá instalado a una psicóloga que ofrece consulta día a día a nuestros colaboradores porque ustedes saben cómo quedamos después del COVID y que hay una situación que es una realidad que tenemos ahí. Entonces, Fernando, nosotros estamos optimistas de que la dirección del partido nos escogerá nueva vez, ya con la escogencia. Entonces, el 16 de agosto lo que se hace es que los senadores y senadoras ratifican la decisión de la dirección ejecutiva para que tenga la legalidad constitucional. Entonces ahí ya uno entraría a un segundo periodo como en la presidencia, un nuevo bufete directivos, y ahí seguir trabajando y seguir buscando la manera de que el Senado, el Congreso Nacional, pero en mi caso, en mi competencia, el Senado lograr mantener ese acercamiento con la ciudadanía, un Senado abierto. Diulca, que trabajó allá, que precisamente hizo un excelente trabajo en el Senado de la República. Ella pudo palpar cómo en el Senado estamos siempre abiertos a que la sociedad, en sentido general, sin ningún tipo de restricción, la información que requiera de cualquier proyecto, en qué estatus está, todo aquel que quiera participar en una comisión, porque el Senado, la persona en el Congreso, la persona entiende que el trabajo del Congreso, el trabajo arduo, son las sesiones, señores. Eso es lo más sencillo, porque cómo fluye y cómo participa un proyecto de ley. Qué bueno que la sociedad lo sepa. Primero, el artículo 96 de la Constitución establece quiénes tienen iniciativa legislativa. El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, en tema, la Suprema Corte de Justicia, en tema judicial, la Junta Central Electoral, en temas electorales, y los legisladores, diputados y senadores. Entonces, el artículo 97, que es fruto de la Constitución del 2010, establece la iniciativa popular, lo que para ello se necesita la firma del 2% de los electores y pueden someter también iniciativas electorales. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un legislador somete un proyecto de ley, debe someterlo por la Cámara a la que pertenece, a diferencia del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo puede introducirlo por ambas cámaras, por la que ella entienda. La Suprema Corte de Justicia por la que ella entienda y la Junta Central Electoral también por la que entienda. Ahora, nosotros debemos someterla por la Cámara a la que pertenecemos, por naturaleza. Entonces, ese proyecto que usted somete lo deposita en Secretaría General Legislativa, lo pone, le da un número, un orden. Entonces, se reúne. Antes de la Asamblea se reúne la comisión coordinadora. Esa comisión coordinadora está compuesta por el bufete directivo, los 4 de los bufetes directivos y los voceros de las diferentes bancadas. Déjenme decirle que nosotros vamos a concluir con uno de los senados más diversos de la historia de la República Dominicana. El Senado de hoy tiene la representación de senadores de 7 partidos políticos. El Senado de hoy. Ya el Senado próximo, pues nada más va a tener la representación de 2 partidos políticos. Entonces, ¿dónde íbamos? El procedimiento para la discusión y conocimiento de un proyecto de ley. Entonces, esa comisión coordinadora lo pone en agenda.
Pero de igual manera, entonces, se envía a la comisión correspondiente. Si algo que tiene que ver con agricultura, pues se envía a la comisión de agricultura. Si algo tiene que ver de tránsito, se envía a la comisión de obra pública. Si algo que tiene que ver con justicia, a la comisión de justicia, y así sucesivamente. Si es de Hacienda. Entonces, esa comisión es la que verdaderamente prepara y adapta ese proyecto de ley que sometió tal o cual diputado o senador. Entonces rinde un informe al Pleno. Ese informe que rinde al Pleno no tiene que decir que tiene peso de ley. Entonces va a discusión en el Pleno. En el Pleno se pueden hacer las modificaciones que los legisladores entiendan que se deben hacer. Y justamente usted que habla del funcionamiento del Senado y bien de la Cámara de Diputados, pudiéramos decir que nos sale muy costoso. El Parlamento Dominicano es costoso, sobre todo para la productividad que le representa al país. ¿Usted estaría de acuerdo y ve positivo unir, ¿verdad? Una Cámara bicameral, como se ha propuesto? Fíjate, la propuesta unicameral. La propuesta de una cámara unicameral, ¿cuál es la desventaja que yo le veo? Me equivoqué en ese sentido, unicameral. Sí, unicameral, correcto. Muy bien. ¿Cuál es mi preocupación en un Congreso unicameral? Que si tenemos un Congreso bicameral, tenemos la garantía de mejores proyectos de ley. ¿Por qué? Porque tenemos dos filtros. Ustedes ven lo que acaba de suceder con el Código Penal. Lo aprobamos en el Senado de la República. Ahora, eso da oportunidad a que la sociedad pueda ver y hacer las observaciones a lo que nosotros aprobamos en la Cámara, en el Senado de la República, y ahora la Cámara de Diputados puede tiene el espacio de llamar a todos aquellos ciudadanos o ciudadanas que estén o no estén de acuerdo con algún artículo del Código. Entonces los analizan, los estudian y vuelve al Senado. Es decir, el Congreso bicameral da la oportunidad de sacar piezas mejor filtradas, mejor construidas, porque tiene que pasar por dos filtros. Es decir, y esa es la gran ventaja de la comisión bicameral, de lo que es el Congreso bicameral. Porque la historia del Congreso, la historia del Senado es curiosa. La Constitución que se modifica, la primera modificación constitucional de la República, que se hace en 1853, eliminó a los diputados y dejó solo el Senado. Es una cosa curiosa, se eliminó la Cámara más numerosa, se dejó la menos numerosa, que generaba más control, eran solo 6. Esa modificación dura hasta el 58, viene la Constitución de Moca. En 1866, después de la restauración, el Senado fue unicameral también. El Senado solo tenía en ese momento la Cámara de Diputados. Desaparece el Senado. El Senado vuelve a reaparecer en 1878, cuando cae por última vez Báez, pero solo dura 2 años. En 1880 vuelven a eliminarlo. Y es hasta 1907 que Moncáceres restituye las dos cámaras. Nuestra historia es curiosa porque ha habido más periodo unicameral del que mucha gente recuerda, pero estoy con usted, estoy de acuerdo. El tiempo me ha enseñado, yo antes era muy proclive a decir que necesitábamos una sola cámara. El control legislativo es mejor con un Senado, aunque el Senado por ahí está diseñado para países grandes y con niveles federales. Señor Ricardo de los Santos, en su condición de presidente de la Cámara Alta, y le he preguntado sobre todo por la imagen del legislador y sobre todo por lo que se puede hacer en los próximos años para fortalecerla. Hemos hablado aquí mucho del costo de hacer política. El costo de hacer política es, yo creo que la principal barrera de entrada, a veces de mucha gente buena, preparada, capaz, pero que por ahí se le hace difícil hacerle el frente a lo que cuesta, y le ha costado a muchos de ustedes llegar a esa curul. ¿Cómo pudiéramos, tal vez también desde la Cámara, ayudar al sistema a mejorar, ya sea en tiempos de campaña, restricciones y controles? Porque no puede salir tan caro que gente idónea, y yo sé que hay muchos que están allí que son idóneos, pero se nos ha quedado fuera también mucha gente, solo por el tema de la diferencia de recursos. ¿Qué pudiera hacerse desde allí para lograr que el Senado cumpla esa función primigenia de tener a los ideales, a los mejores? Senado viene de CENEX, que es vejez, el Consejo de Ancianos, ¿verdad? Aunque hay mucha gente joven ahí, ¿verdad? A los jóvenes tenemos canas, ¿verdad? No hay problema con eso. Pero igual, ¿qué pudiéramos hacer desde el Congreso que usted preside para mejorar eso? Sí, esa es una preocupación de todos, José Luis. Pero ¿qué pasa? Que la Constitución de la República establece cuáles son las condiciones para elegir y ser elegibles. Entonces,
como la Constitución no le restringe a nadie. Lo que tenemos que modificar es la campaña. Entonces tenemos que buscar la manera de que no salga tan costoso, porque yo le digo a ustedes, y me dirían, ¿y qué tú haces ahí? Bueno, una decisión que yo tomé. Una decisión que yo tomé. Lo que uno gasta para llegar a ser senador es algo irrecuperable. No tiene sentido. Eso no lo recupera nadie. Eso no tiene sentido. Usted paga para ir a servirle a un pueblo. Y aparte de eso cosecha un sinnúmero de críticas. Pero uno tomó la decisión de hacer aportes al país, por eso uno lo hace. Pero tenemos que ir pensando, tenemos que buscar una fórmula de que la política no sea tan costosa en nuestro país, porque la verdad es que eso es una alta preocupación. Y a veces usted ve talentos en las comunidades que no llegan a ocupar un espacio en el Congreso Nacional, que vendrían a hacer grandes aportes, porque precisamente no disponen de los recursos económicos para poder hacer. Esa es una tarea no solo de los partidos políticos, sino de la sociedad en sentido general. Nosotros tenemos que repensar, tenemos que buscar una reingeniería, algo tenemos que hacer, porque hay que buscar la manera de abaratar la política en la República Dominicana. Definitivamente, y eso pudiera procurar una gran mejoría de la calidad. Tengo una pregunta, don Bienvenido Rodríguez Durán. ¿Cómo crece un país sin educación? ¿Qué tiene el Congreso que puede hacer el esfuerzo para que el país se eduque como tiene que estar? ¿Cómo podemos fiscalicemos el minero? Sí, gracias, don Bienvenido. Un privilegio para mí participar con usted en una entrevista, la verdad. Un ícono de la comunicación de este país. Un honor para mí. Fíjese, nosotros entendemos que la educación es la base fundamental para el crecimiento de todo país, de toda nación, para toda sociedad. Sin educación no hay nada. Nosotros tenemos que reforzar a todos los niveles, los niveles, y mejorar lo que es la educación en la República Dominicana. Y nosotros hoy no tenemos excusa para tener los niveles en la educación que tenemos. No tenemos excusa y tenemos que trabajar fuertemente en esa dirección, porque si hay una institución que tiene recursos para mejorar una conquista del pueblo, para mejorar, se llama la educación. Ahí hay los recursos necesarios. Nosotros tenemos que abocarnos a mejorar la calidad educativa, porque la verdad es que no tenemos excusa, y pueblo que no se educa, pueblo que no avanza, pueblo que no se desarrolla. Y la verdad que esa es una deuda que nosotros tenemos, y tenemos que repensar y ver de qué manera nosotros podemos mejorar la educación en República Dominicana. Así tiene que ser. Después que Luis es presidente de la República, Luis Abinader, unos 5... muchas gracias, doña Bienvenida. Unos cinco ciudadanos han amenazado al presidente de la República a través de redes sociales. El último fue ayer, que fue capturado por la policía, él mismo se entregó. ¿Qué tú piensas de eso? Fíjate, eso es algo que la verdad que debe ser castigado a todos los niveles. La figura de un presidente. Oigan algo, señores. Yo fui diputado de oposición del año 2016 al 2020. Siempre que me dirigía a un presidente, siempre lo he hecho con el mayor nivel de delicadeza posible. Porque si yo, que lo que fui un simple diputado y ahora un simple senador, yo sé lo que se pasa para llegar a esa posición. Imagínense un presidente de la República. Y aquí yo he visto cómo cualquier persona quiere cualquierizar a un presidente o expresidente. Y yo, para eso, he usado siempre el mayor nivel de delicadeza posible, y le exhorto a la sociedad de que cuando se habla de la figura de un presidente, hay que tener cuidado. Hay que hacerlo con el mayor nivel de respeto posible. Un presidente a lo que se expone, aquí tenemos el caso del presidente Abinader, una persona con su vida resuelta, o sea, que no va a buscar nada a la política, va a sacrificarse para mejorar un país 8 años, y que sea sujeto de ese tipo de situaciones. O sea, eso nosotros tenemos que mejorarlo. Y esa es, Fernando, una
de las urgencias que tenemos para que verdaderamente se apruebe el nuevo Código Penal. El presidente es un símbolo, el presidente es un símbolo de la República. Hombre brillante. A los presidentes se le comienza a faltar respeto. Al presidente se le comienza a faltar respeto con epítetos suaves, diciéndole dictador, como se le decía a Danilo todos los días. Y después se va escalando. Y exactamente. Y los medios de comunicación tenemos mucho que aprender de eso. Porque se comienza con chistes, con cosas suaves, y se comienza una cultura de irrespeto. La figura del presidente, cojo o chueco, es un símbolo de la República. Claro que sí. Y yo insisto, cuando el presidente Medina, lo dije varias veces aquí, yo, presidente, pero póngale un coto a eso, que está dejando que todos los días aparezca un tipo y le falta el respeto. No debe ser, es un símbolo de la República Dominicana. Y más de uno, lo hemos visto, mataron a Jovenel Moïse de aquel lado. América Latina ha tenido conatos contra candidatos presidenciales y presidentes. En el mundo hoy por hoy se vive un irrespeto a la figura del poder. Japón acaba de ver morir a un ex primer ministro, Shinzo Abe. Le dispararon al presidente de Eslovenia. Óyeme, a Bolsonaro fue una puñalada, ¿no? Una puñalada. Y a Donald Trump ahora. El caso de Donald Trump. O sea, hay que tener cuidado porque las figuras de poder están muy cuestionadas y hay más de uno que se quiere hacer el héroe. Hay más de uno que quiere en estos momentos pues surfear la ola de mala manera. Bueno, yo creo que hoy hemos tenido una entrevista productiva. La realidad es que al Senado se le requiere de importantes resultados en este proceso de reformas. Nosotros, y debemos decirlo, Ricardo, señor senador, somos exigentes con el Congreso. Aquí hay un discurso de mío y de nuestro compañero, me hago cargo también, muy exigente con el Congreso. A veces me dice mi querido amigo Amado Díaz que qué es lo que yo creo si estoy en Suecia. Pero sí, yo quiero diputados de ese nivel. Y congresistas de ese nivel. Va a ser vocero, Amado Díaz. Ajá, ¡ey! ¡Atención, Amado! Primicia en el gobierno de la mañana. Oye, primer vocero que representa a los mameyes. Que sigan los decretos. Mira, eso merece una calle en Carbonera. Eso merece una calle. El presidente, José Luis, el presidente del Senado tiene otro secreto que pudiera compartir con nosotros de lo que va a pasar a partir del 16 de agosto. Ya dijo uno. ¿Cuál es otro? Los decretos No, a los decretos no tenemos. A los decretos no. Porque eso es exclusivamente del Poder Ejecutivo. Pero ya en el Congreso uno ve cómo van las situaciones. Él tiene el archivo amarrado ya. Y veo que Amado Díaz, mi amigo personal, amigo mío también, tiene alta posibilidad de ser vocero en el próximo año. Atención, Amado, guárdalo de nosotros. ¿Quién será el vocero en el Senado? También. En el Senado, ¿quién será? El carajo. Eso aún no se decide. No, Ricardo, no se deje llevar esta gente. Guarde pan para mayo. Gracias por su presencia. Gracias. En el gobierno de la entrevista. Y con esto nosotros vamos a concluir esta edición del día de hoy con la presencia del presidente del Senado. Pronto viene la foto, así que vayan sumiéndose los compañeros para nuestra foto oficial con don Ricardo de los Santos. Llévatelo, Cundo.